El próximo 19 de junio tenemos elecciones autonómicas y, bueno, a la derecha del Partido Popular sabemos que se presenta un partido, pero a la izquierda del Partido Socialista se presentan, anoten, en torno a 20. Ojo, en coaliciones tenemos con nosotros precisamente, ya lo han visto, a Diego Crespo, que es quien encabeza la candidatura de una de esas coaliciones por la provincia de Almería. ¿Qué tal, señor Crespo? ¿Cómo estamos? Hola, buenos días. Muy bien, ¿qué tal? Bueno, pues Diego Crespo fue también número 1 en las pasadas elecciones autonómicas por Adelante Andalucía. En esta ocasión vuelve a serlo por Adelante Andalucía. Y tengo que decirle unas cosas. Es un parlamentario al que hemos visto emocionarse, incluso en exceso, en la tribuna. ¿Cómo ha sido esa experiencia en el Parlamento andaluz? Bueno, la verdad es que primero yo creo que no solo mi experiencia, sino de todos los diputados y diputadas de esta legislatura, viene un poco marcada por la emergencia sanitaria del COVID, ¿no? Porque ninguno no lo esperábamos. Y es verdad que ha mediatizado la legislatura y nuestra actividad parlamentaria. Pero bueno, en general yo valoro como positiva la experiencia en el Parlamento andaluz, tanto en lo político como en lo personal, a pesar del tema del COVID y de otras circunstancias como la expulsión del grupo parlamentario. Y bueno, me ha permitido ganar experiencia en lo político y sobre todo, bueno, creo que desde mi visión política pues transmitir algunos mensajes que representan a cierta población que no tiene una voz en las instituciones de comunicación y bueno, intentando siempre hacer política en torno a la izquierda y a aquellas personas más vulnerables. Alguna vez me he emocionado, recuerdo una hablando del tema de, si no recuerdo mal, de la ayuda al alquiler y en relación a desahucios. Bueno, eso también viene marcado por la experiencia personal de uno en torno a la actividad política y social que he desempeñado a lo largo de mi vida. Yo no solo he hecho política estando en la institución, sino que también la he hecho fuera y posiblemente la experiencia más importante de política es participar en la plataforma de afectados por la hipoteca, donde coincides con gente que lo está pasando mal y que está viendo que se va a la calle con su transmitir lo que esas personas sentían e incluso proponer propuestas encima de la mesa para solventar estas situaciones, pues bueno, no sé. ¿Qué diferencia encuentra entre lo que es hacer la política en movimiento asociativo y luego llegar al Parlamento y ver que las cosas pues tampoco son tan fáciles? Es decir, que se pueden hacer cosas, pero claro, hay que hacer leyes y para hacer las leyes hay que buscar consenso, hay que ajustarse a las leyes también para poder hacerlas y que incluso cuando se está en el gobierno a veces pues tampoco es tan fácil hacer lo que uno quiere. Bueno, hay veces que es posible y hay otras veces que no es posible y es verdad que las cosas llevan su tiempo. Lo que me ha enseñado la política institucional es que hay que tener muy claro o ver que uno cree que se debe llevar, plasmar el papel, las leyes para mejorar la vida de la gente e intentar llevarlo a cabo. Y yo creo que hay veces que las cosas tardan, pero por ello no hay que desistir. Lo que he aprendido que es que la política institucional no hace nada si no tiene un respaldo en la calle con las reivindicaciones que tiene. Es fundamental que cuando uno lleva propuestas, reivindicaciones a las instituciones, tenga un respaldo de un grupo de gente, de un colectivo que pelea por eso y por mejorar la situación. Es verdad que a veces cuesta, que hay impedimentos, pero bueno,
no en un momento será más adelante. Hablaba antes del tema de la hipoteca, bueno, que es un tema que ya ha quedado un poco en el segundo plano, gracias a que empezábamos a salir de la crisis del COVID. Ahora nos hemos metido en la crisis de la invasión de Ucrania y la situación económica ha vuelto a ralentizarse. Pero dejando a un lado ese asunto, ha habido otros por los que ha trabajado Adelante Andalucía y en concreto usted, temas medioambientales en la provincia de Almería, temas de inmigración. Sí, bueno, a lo largo de es verdad, como he dicho al principio, la legislatura viene mediatizada por la crisis del COVID y de qué política que hay que hacer durante el tiempo determinado en el que, por ejemplo, estuvimos confinados. Es verdad que hay un primer año de legislatura hasta la llegada de la crisis del COVID, luego hay un periodo de cerca de un año en el que la discusión política y las decisiones políticas van en torno a la crisis del COVID, y después cuando eso se termina de atenuar un poco, pues volvemos un poco a lo anterior del COVID, pero añadió la situación económica precaria y social consecuencia del COVID. Eso me ha llevado a trabajar en la provincia algunos temas, pero en cada momento se tienen que trabajar de forma diferente. Hemos hablado de inmigración, por ejemplo, no era lo mismo hablar de inmigración antes de la llegada de la crisis del COVID a cuando estábamos en el confinamiento y había un número importante de personas en la provincia que viven en asentamientos chabolistas en el que había rápida y clara, contundente en relación a lo del COVID. O la asistencia sanitaria, por ejemplo. No es lo mismo antes de la crisis del COVID, donde posiblemente una de las discusiones más importantes en relación a la sanidad fue la externalización de los servicios y el plan ese que propuso el consejero de salud, que no funciona nada, cómo discutimos o vemos qué necesidades tiene la sanidad en medio de una pandemia mundial donde hay que tomar unas medidas sanitarias muy rápidas. Entonces, pero por ejemplo, lo que uno se da cuenta, que también hemos trabajado a pequeña escala, es el tema de las comunicaciones en la provincia de Almería. Tuvo muy buena aceptación una propuesta que llevamos con el tren de la Almanzora, Baza y tal, que parece que está en proyecto en el Parlamento andaluz. En una comisión aprobamos que fuese en una PNL que se instara al gobierno a presupuestarlo de forma correcta, y después, bueno, hemos tenido contactos con diferentes grupos para que se pudiera incluir los presupuestos generales del Estado, y eso muestra un poco el abandono en ese sentido de la provincia, pero hay otras muchas estructuras que hay que, o el tema sanitario que es relacionado con la crisis del COVID, que hay que reconocer que sorprende que en medio de una pandemia como la que tenemos, pues se haya cerrado un hospital como el de la Cruz Roja sin ninguna alternativa. Bueno, sin una alternativa, bueno, se hizo el Hospital Materno Infantil que derivó la maternidad del Torre Cárdenas al materno, con lo cual se quedaron camas libres que fueron ocupadas por los enfermos de la Cruz Roja. Ya, pero en vez de reforzar la sanidad pública en medio de una pandemia mundial donde ha fallecido mucha gente, donde no sabemos qué nos depara el futuro, no aprovechar la posibilidad de aumentar el número de camas en la provincia de Almería, pues me parece un despropósito. Cualquier inversión en estos meses tan duros durante la crisis del COVID, que no ha sido solo sanitaria, sino que al final es económica y social, pues nos parece un despropósito. Quería preguntarle, también a título personal, ¿percibe mucha distancia entre la realidad de la calle y la realidad que viven los políticos del Parlamento? Me refiero desde, por ejemplo, los sueldos hasta otro tipo de cosas. Sí, bueno, la realidad es que cuando uno está en la institución dedica mucho tiempo
a propuestas que hay que llevar allí, de preparar qué tienes que hacer en el Parlamento, de viaje, y eso te hace perder un poco la realidad si no eres capaz de pararte, frenar y de ver qué está pasando, qué está pasando a tu alrededor. Creo que uno tiene que saber cuál es su sitio, pero sobre todo tener gente que alrededor de uno le frene un poco y le indique cuál es la realidad, que le conecte con el día a día de la gente común que se levanta por la mañana para ir a trabajar, o que va a la oficina del desempleo, o que tiene que llevar a su niño a terapia porque tiene algún tipo de discapacidad. Bueno, pues yo creo que lo fundamental es que tener a alguien cercano que te proyecte con la realidad, pero es verdad que es como un mundo aparte. Cuando los plenos, cada 15 días, de 2 días allí en Sevilla, metido en el hospital de las 5 llagas, uno pierde la realidad y muchas veces incluso no sabe lo que pasa fuera de allí. Y eso hay que tener cuidado porque te pone en un plano y una perspectiva en la que dejas de saber por qué estás en la institución. Comentaba al principio que a estas elecciones autonómicas se presentan a la izquierda del Partido Socialista en torno a una veintena de formaciones políticas distintas, algunas de ellas en coalición, ¿no? Como es el caso de Adelante Andalucía. Hay básicamente dos coaliciones andalucistas y de izquierdas, que son la de Adelante Andalucía, que hemos mencionado, y la de Andaluces Levantados, que encabeza Andalucía por sí. Me gustaría saber ¿qué diferencia hay entre los partidos que están dentro de Adelante Andalucía como para no ser uno solo? Me parece que son muchos grupos pequeñitos y que las diferencias ideológicas entre ellos son mínimas, por no decir ninguna. Incluso si me apura, las diferencias ideológicas entre Adelante Andalucía y Andaluces Levantados, hay algunas, pero son también pequeñísimas esas Perdona un diferencias. momentillo. Bueno, por lo que yo sé, a nosotros Andaluces Levantados, Andalucía por sí no se ha dirigido directamente, pero es verdad que ha habido conversaciones con diferentes grupos de diferentes maneras, unas veces más informales, otras veces menos informales. Y bueno, nosotros tenemos diferencias con Andaluces Levantados en algunas cuestiones. Seguramente no hemos llegado a un acuerdo porque no nos hemos buscado, ninguno de los dos con la necesidad de unirnos y bueno, porque algunas de las acciones que han llevado en algunos de los ayuntamientos no la hemos compartido en el tema ecológico, de urbanización, etcétera, etcétera. Y bueno, nosotros siempre hemos pensado que Adelante Andalucía era un espacio andaluz de izquierda donde llamábamos a la gente a participar y que más allá de el proyecto electoral es un proyecto a largo plazo y que aquellas organizaciones que compartían una serie de motivos con nosotros podían venirse a este proyecto común. No se ha dado el caso de Andalucía por sí, ya le digo que ha habido alguna diferencia en algunas cosas de cómo han gestionado la política municipal y por eso no nos hemos encontrado. Sí, y bueno, y dentro de la propia coalición a la que pertenece usted, Adelante Andalucía, claro, vuelvo a lo mismo, son grupos muy partidos pequeños, juntos forman algo mucho mayor, pero de verdad que no es posible vertebrar un único partido con un único liderazgo, se lo digo, porque la impresión que da desde fuera, y no lo digo solo por Adelante Andalucía, sino por todos los que están a esa izquierda y que se autodefinen como andalucistas, que a veces es una especie de choque de egos, ¿no? Una especie de quiero ser el número uno, que no sé, le digo, esa es la impresión que da. Bueno, pues esa es la sensación. Yo creo que nosotros
cuando hubo el problema del grupo parlamentario y la ruptura del anterior espacio Adelante Andalucía, tomamos una decisión clara y concisa, que era acelerar la construcción del espacio que queríamos haber construido también en 2018 con una organización, un proyecto de izquierda andaluz, independiente de Madrid, donde tuviéramos las decisiones las tomáramos en conjunto aquí, debatiendo y viendo las posiciones que hay en Andalucía. Entendemos que hay unas diferencias con Andalucía por sí, en otras cuestiones para no ir en conjunto, y luego por la coalición que se ha montado por otro lado por Andalucía, pues bueno, creemos que no son una voz que solo tenga resonancia en Andalucía, sino que también dependen de decisiones que se tomen fuera de Andalucía, y por eso entendemos que es incompatible y en conjunto. Nadie duda que en otros territorios del Estado haya fuerzas de izquierda de carácter independentista, nacionalista, soberanista, que se presenten a las elecciones en el mismo espacio de izquierda que la izquierda, digamos, con un signo, con una referencia en Madrid, y no entendemos por qué en Andalucía se duda constantemente, no se tiene en cuenta. Si catalanes, vascos o gallegos con naturalidad tienen fuerzas de izquierda de carácter nacionalista, independentista o soberanista, ¿por qué no puede haberlo en Andalucía? Y nadie les dice a esas fuerzas de izquierda de carácter soberanista, como puede ser Esquerra, el BNG, Bildu, Compromís, nadie les dice que rompen la unidad de la izquierda, y no entendemos por qué cuando se quiere conformar un proyecto andaluz de izquierda, pues se nos llama a romper la izquierda. Quiero preguntarle también otra cuestión, porque a nadie se le escapa que en el próximo Parlamento, cuando se constituya, va a haber mínimo cuatro fuerzas políticas. Parece que las dos más importantes serán PP, que apunta a que subirá y bastante, Partido Socialista, que se apunta a que se quedará más o menos como está, y si sube será muy poquito, Vox, que parece que va a subir algo, unos muchos, otros pocos, pero parece que va a subir algo, y luego a la izquierda del PSOE, pues que pueden estar ustedes y algunos más, ¿no? Ante ese plan, le voy a hacer una pregunta difícil, aunque creo que conozco la respuesta. Con tal de que el partido, de que Vox no formara parte de un gobierno del Partido Popular, ¿estarían ustedes dispuestos incluso a la abstención? Bueno, el primero que tiene que decidir si quiere gobernar con Vox o no es el Partido Popular. Ya lo hace en Castilla-La Mancha y vemos que no tienen ningún problema en llegar a acuerdos con ellos en otros territorios. Aquí en Andalucía han gobernado con ellos durante 3 años, y a mí había una cosa que me sorprendía la última semana en el Parlamento andaluz, era el enfrentamiento verbal que tenían cuando eso no va a ningún lado, era un teatro. Cuando llegue el momento de pactar no van a tener ningún problema y van a pactar. Entonces nosotros no nos planteamos esa realidad, porque además ya dirigentes del Partido Popular a nivel estatal han dicho que ellos están muy cómodos gobernando con Vox, y si la han hecho en la legislatura anterior, la van a hacer en la próxima. Sí, bueno, pero una cosa es que tú negocies y pues, para sacar una investidura o para unos presupuestos, pero ya le digo, se podría dar esa circunstancia. Imagínense que el Partido Popular, y le hablo de la investidura, le dice, bueno, ustedes quieren que no nos sentemos con Vox, ustedes quieren que Vox no forme parte del gobierno, que es lo que nos pide la ultraderecha, pues alguien en la izquierda estaría dispuesto a abstenerse para que salga una investidura del partido más votado sin necesidad de que esa investidura lleve aparejado a meter a alguien de la ultraderecha en el gobierno? Partimos de una premisa que ahora mismo no se cumple, que es que no lo plantea. Entonces, eso
Eso por un lado. Y la verdad es que no creo que lo vayan a plantear porque eso les pondría en riesgo otros territorios, ¿vale? Porque hay en algunos territorios en los que ellos no son mayoría o no han sido mayoría en unas elecciones y sin embargo se han apoyado con la ultraderecha para poder gobernar. Eso sería renunciar a gobernar en otros territorios y ellos no lo van a hacer. Primero porque no les interesa políticamente y porque seguramente no miren por los intereses de los andaluces y de las andaluzas, sino que miran hacia afuera en función de los intereses partidistas. Hacer eso le supone romper, no lo van a llevar a cabo. Bueno, una última pregunta. ¿Qué se plantean ustedes como grandes o como principales, más que grandes, como principales proyectos políticos pensando en Almería de cara a las próximas elecciones? ¿Cuáles son esos elementos que consideran pues irrenunciables, que tienen que llevar en el programa electoral y que son los primeros por los que van a pelear? Vale, estamos ahora desarrollando el programa a nivel andaluz, estamos también viendo las propuestas que vamos a llevar para la provincia de Almería. Para nosotros son importantes principalmente dos cuestiones, aunque más cosas las podremos hablar más adelante cuando concretemos el programa. Uno es el tema de las comunicaciones. Es verdad que el aislamiento de la provincia de Almería es insostenible. Yo lo he vivido en propias carnes, para ir a Sevilla en un medio que no sea el avión. El tren tarda muchísimo en un horario intempestivo. Tenemos pendiente que se ponga en marcha el proyecto de cercanías del Bajo Andarás con Almería, que ya tiene un estudio de viabilidad en el que es totalmente viable y mejoraríamos la movilidad entre el Bajo Andarás y la provincia de Almería, además del tema de la sostenibilidad, buscando también el problema de movilidad del poniente y las conexiones con el resto de Andalucía. Y eso es lo económico también es importante porque nos permitiría llevar modelar las hortalizas de la provincia de Almería en un medio mucho más sostenible que el tren. El futuro de la agricultura en Almería yo creo que pasa porque, entre otras muchas cosas, pasa porque el transporte de mercancías sea a través de ferrocarril y en eso nos tenemos que poner las pilas porque somos una de las provincias más abandonadas del Estado. Luego también está el tema del empleo. Hay que buscar, como sea, medidas de empleo que hagan que la gente tenga acceso a un trabajo digno, defender un empleo con derechos, aunque se ha subido el salario mínimo, hay una reforma laboral insuficiente, creemos que hay que seguir peleando por eso. El tema de los espacios protegidos es muy importante en la provincia de Almería, teniendo en cuenta lo del hotel de Bahía de los Genoveses, las posibles actuaciones que se pueden llevar en el Parque Natural Cabo de Gata con el Mar de Ágata, y luego el tema de derechos humanos e inmigración, que para nosotros es importante. Entendemos que hay que actualizar, buscar unas políticas en las que la población migrante que vive en unas condiciones que no son dignas, puedan abandonar esas condiciones y tener acceso a una casa digna, con luz, agua, igual que todo el mundo. Quería preguntarle también, entre esas prioridades ha mencionado los temas medioambientales. Me gustaría saber si ustedes, en el supuesto de que el PSOE necesitara de ustedes para gobernar, ¿ustedes pondrían desde Almería condiciones tales como que no se haga el parque eólico marino en Cabo de Gata o tirar el Algarrobico, o que se bloquee el hotel en los Genoveses? ¿Eso iría dentro de una especie de paquete, de decir esto queremos que se haga, o bueno, estarían dispuestos a abrir una negociación mucho más amplia y
Y bueno, esto no tendría por qué ser prioritario. Para nosotros es prioritario, pero ahora mismo no podemos decir, a mí siempre se cede y se cede por un lado y por otro. Nosotros tenemos claro que lo que no vamos a hacer es entrar en un gobierno con el Partido Socialista, una de las cuestiones que nos distinguen de parte de la izquierda en Andalucía. La relación que tengamos con el PSOE sería solo en caso de una investidura, y habría que ver qué otras muchas cuestiones hay. Pues muchísimas gracias por atendernos y nada, hablaremos a lo largo de la campaña ya cuando se acerque la hora de introducir la papeleta en la urna. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti.